muchos pacientes recurren a otros profesionales porque, por ejemplo, en provincias, en lugares alejados, no cuentan con un tecnólogo médico en terapia de lenguaje. Entonces, para evitar el intrusismo, es un beneficio también usar la telerehabilitación. Pero un neonato, ¿cómo se podría beneficiar con la telerehabilitación? Un paciente con disfagia, es decir, con problemas de deglución, ¿cómo se podría beneficiar con la telerehabilitación? Me ha tocado ver una psicóloga o un docente está haciéndole terapia de lenguaje a un paciente en provincia y luego pasa por la atención de un tecnólogo médico de terapia de lenguaje y me dicen, licenciada, usted está haciendo cosas que la otra profesional no estaba haciendo. Y yo le digo, es que estamos enfocándonos hacia lo que realmente requiere el paciente, ¿no? Nada me vale hacer estos ejercicios porque pues su niño lo puede hacer. Podemos realizar estos que son específicos para la atención. Entonces siempre vamos a marcar una diferencia, ¿no?, entre profesionales que quieren hacer el inclusismo. ¿Sabías que en los momentos más difíciles, como la pandemia, la tecnología nos permitió seguir conectados y así ayudar a quienes más lo necesitaban? Hoy, en Hablemos de Tecnología Médica, conoceremos cómo la telerehabilitación revolucionó la terapia del lenguaje, transformando vida desde la distancia. Nos acompaña la licenciada Lucero del Carmen Espinosa Lévano, tecnólogo médico en terapia del lenguaje, quien nos contará su experiencia de cómo ha logrado romper barreras, llevar esperanzas y comunicación a sus pacientes a través de la telerehabilitación. La licenciada Lucero Espinosa Lévano es tecnólogo médico en terapia del lenguaje, egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal y de la segunda especialidad de reeducación de la motricidad orofacial en la Universidad Federico Villarreal. Actualmente labora en el Centro Nacional de Telemedicina de Salud, reconocida por el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú y SINATENS como mejores prácticas en telesalud en el año 2024, miembro ganador de mejores prácticas en telesalud organizada por el MINSA. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Peruana de Disfagia y miembro actual de la ITSI. Bienvenida, colega, a nuestra plataforma Hablemos de Tecnología Médica. ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la invitación al Consejo Nacional del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú y es un gusto compartir en este espacio tan importante. Muchas gracias. Tenemos unas preguntas para que sean resueltas. La primera es, ¿cómo es que se maneja la telerehabilitación en terapia del lenguaje? Bueno, en realidad, antes de hablar de eso, pues hablar de quiénes somos. Somos tecnólogos médicos y como el mismo nombre lo dice, pues un tecnólogo médico es un profesional de la salud que intenta innovar con la tecnología, ¿no? Entonces estamos ahora en un momento muy importante después de la pandemia que pues nos llevó a usar más la tecnología, a buscar alternativas, a empezar a crecer por esos lados. Y yo creo que eso también influyó mucho para el crecimiento de la telerehabilitación. Y pues bueno, a tu pregunta acerca de la telerehabilitación en terapia del lenguaje, pues en realidad ya venía existiendo desde antes de la pandemia, ¿no? Pero en la pandemia pues cobró más fuerza y empezamos a implementar instrumentos, empezamos a implementar programas, ¿no? Y sobre todo a empezar a educar a la población acerca de la telerehabilitación. ¿Cuáles son los principales beneficios más significativos de la telerehabilitación para los pacientes que llevan terapia del lenguaje? En realidad son muchos, pero es un proceso de entenderlos poco a poco. Uno de ellos, si lo vemos del lado de nosotros como tecnólogos médicos, es aminorar costos, ¿no? Por otro lado, también tenemos el hecho de poder evitar el intrusismo, ¿no? Porque muchas veces muchos pacientes recurren a otros profesionales porque, por ejemplo, en provincias, en lugares alejados, no cuentan con un tecnólogo médico en terapia de lenguaje. Entonces recurren a otros profesionales que realizan, ¿no?, la terapia de lenguaje. Entonces, para evitar el intrusismo, es un beneficio también usar la telerehabilitación.
Otro punto muy importante también en temas de beneficios es acortar las distancias. Muchas veces hay pacientes que no pueden movilizarse, que son adultos mayores o que tienen alguna patología en la cual tienen problemas motores o tal vez no cuentan con los medios para poder asistir a las sesiones de terapia, y el traslado es un tema de ir en taxi, son muchas cosas que están detrás de todo ello, y pues nos facilita la telerehabilitación. ¿Cuántas veces hemos visto imágenes de colas largas en instituciones, en hospitales, ¿no? Por una cita o esperando en la sala de espera, ¿no? Se ve un montón de personas, acúmulo de personas, lo que podemos evitar con la telerehabilitación. ¿Y quiénes son la principal población que se beneficia con esta telerehabilitación? En realidad, hoy en día, ya que vengo pues ya unos años en la telerehabilitación, te diría que son todos. Antes había un sesgo, ¿no? Antes se hablaba de una edad a tal edad, y hoy en día, con mi experiencia, te puedo decir que todos nos podemos beneficiar con la telerehabilitación, siempre y cuando le demos el punto. Por ejemplo, me dirás, pero un neonato, ¿cómo se podría beneficiar con la telerehabilitación? Un paciente con disfagia, es decir, con problemas de deglución, ¿cómo se podría beneficiar con la telerehabilitación? Pues ahí te comento, muchas veces, porque me toca por mi trabajo, en la institución de trabajo, pues nos toca atender pacientes de provincia, pacientes en los cuales no conocen qué es un tecnólogo médico en terapia del lenguaje y requieren el servicio, neonatos en los cuales no pueden succionar, y requieren porque pues tienen que alimentarse. Entonces ahí entramos nosotros en la telerehabilitación. ¿Cómo? Claro, es que ahí hacemos la teleorientación, ¿no? Le damos las pautas, le damos los medios, tratamos de apoyarlos, tratamos de trabajar con las enfermeras del hospital y nosotros dirigimos, ¿no? Tratamos de ver las formas para poder apoyarlo, porque a que no conozca un tecnólogo médico en terapia del lenguaje que lo pueda apoyar de alguna u otra forma, o a que conozca pero por la telerehabilitación y pueda recibir las pautas hasta que pueda ser trasladado a un centro en el cual tenga terapeuta del lenguaje presencial y pueda continuar con su tratamiento. ¿Qué desafíos enfrentó para implementar la telerehabilitación y cómo es que se superaron? Bueno, en realidad esto es un camino muy largo, ¿no? Y todavía se sigue creciendo porque pues hoy en día creo que la tecnología está avanzando muy rápido, ¿no? Entonces, o estamos a la vanguardia o estamos ahí tratando de capacitarnos para mantenernos a la par, o pues no vamos a poder avanzar como tecnología médica en terapia del lenguaje dentro de la telerehabilitación. Y considero de que pues hemos venido reeducando a la población, que es lo más importante, ¿no? Me ha tocado muchas veces atender y pues que me digan, pero yo quería una atención presencial. Entonces, y los entiendo, porque probablemente si yo requiero un servicio y llego al centro, al hospital, porque las atenciones son en el mismo hospital muchas veces, o a veces desde casa, pero también hay la opción de hospital porque hay lugares en provincia en los cuales el internet no es bueno, o no tienen los medios para tener un celular o un internet. ¿Qué hacemos ahí? Entonces los pacientes asisten a teleconsultorios, en la cual van a entrar a un consultorio, pero en vez de encontrar a un licenciado, a un doctor, van a encontrar una computadora, van a encontrar la cámara, van a encontrar, eso sí, una enfermera, ¿no? O a un profesional de la salud a cargo, en la cual vamos a llevar a cabo la sesión. Y dicen, pero yo quería una atención presencial, no quería una atención virtual. Entonces es ahí donde se le empieza a reeducar y le decimos, bueno señora, mire, usted se encuentra en tal lugar, en este lugar no contamos con un tecnólogo médico en terapia del lenguaje, pero queremos brindarle el servicio. Y empezamos a explicarle, nos empiezan a contar de la dificultad que tiene, empezamos a orientarlos, empezamos a brindarle las pautas, hacemos la rehabilitación, y ese paciente que en algún momento te dijo o me dijo, no quiero la atención virtual o no, yo quiero una atención presencial, a las sesiones posteriores está diciendo muchas gracias porque estoy viendo los resultados, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que realmente la telerehabilitación tiene gran importancia, pero hay que saber también cómo y cuándo, ¿no? Y hasta qué punto, porque no es que es toda esta telerehabilitación, ¿no? O sea, tiene sus limitaciones, sí,
¿no? Pero hay que saber sacarle el máximo provecho para que en beneficio del paciente sobre todo. ¿Qué tipo de casos o condiciones en terapia del lenguaje se pueden tratar más efectiva a través de la telerehabilitación? Bueno, ahora en mi experiencia te puedo decir, en base a lo que te mencionaba anteriormente, todas las patologías. Actualmente yo estoy viendo todas las patologías, desde trastornos expresivos, desde, por ejemplo, afasias, desde trastornos de la pronunciación, desde disfagias, disfonías. Y bueno, pero ¿cómo es que puedes ver, por ejemplo, estoy viendo muchos casos de cáncer ahorita, por ejemplo, mucho lo que es oncología en terapia del lenguaje, ¿no? Fonooncología. Pero ¿cómo es posible que se puedan ver todas esas patologías si esas patologías requieren del uso de equipos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues como lo mencionaba, ¿no? Hay pacientes que vienen en espera por una atención de un año, varios meses, ¿no? Entonces requieren un paciente oncológico que ha sido operado de tiroides, que tiene parálisis de cuerdas vocales, de pliegues vocales, y requiere la atención y lleva ya esperando un año por una atención presencial y llega la oportunidad de una atención virtual, obviamente lo va a tomar. Y se le explica, se le da las pautas, sobre todo se le brindan algunos ejercicios. Tal vez ese paciente no sabía, pero no tomaba agua. Ese paciente, por ejemplo, no sabía y estaba, por ejemplo, tomando algunas cosas o comiendo algunas cosas que no eran, ¿no? Entonces, todo eso influye y uno le empieza a orientar, empieza a brindarle las técnicas y eso hace justamente que la telerehabilitación valga la pena en patologías que creíamos que no se iban a poder, ¿no? Entonces, yo considero de que si hablamos actualmente de patologías, podemos decir que podemos ir abarcando todas las patologías, pero siempre con mucha responsabilidad y saber hasta qué punto, hasta qué límite llega la telerehabilitación y en qué punto podemos tratar de derivar hacia una atención presencial, ¿no? Lo bueno es que estos pacientes a nivel nacional, de sitios quizás en donde no llega un tecnólogo médico en terapia del lenguaje, están siendo abordados por estos, ¿no? Entonces vamos mejorando la calidad de vida y también vamos abarcando más que la población nos conozca el trabajo real del tecnólogo médico en terapia del lenguaje. Exacto, por ejemplo, me ha tocado ver que una psicóloga o un docente está haciéndole terapia de lenguaje a un paciente en provincia y luego pasa por la atención de un tecnólogo médico de terapia de lenguaje. La diferencia. Y me dicen, ¿no? Me dicen, licenciada, usted está haciendo cosas que la otra profesional no estaba haciendo. Y yo le digo, es que estamos enfocándonos hacia lo que realmente requiere el paciente, ¿no? Nada me vale hacer estos ejercicios porque pues su niño lo puede hacer. Podemos realizar estos que son específicos para la atención. Entonces siempre vamos a marcar una diferencia, ¿no? Entre profesionales que quieren hacer el intrusismo. ¿Cómo logra mantener el compromiso y la participación activa en niños y sus familias durante este tipo de sesiones? Bueno, te diré que para empezar, en el tema de la telerehabilitación hay que tener ciertos puntos bien claros. Uno es la comunicación efectiva y afectiva, no solo con los pacientes, sino con los familiares. Aquí nosotros no solo trabajamos con los pacientes, tenemos mucha empatía y mucho trabajo con los familiares, que bueno, en la atención presencial también, ¿no? O sea, no hay que tampoco como que pues decir la atención presencial no trabaja con familiares, porque sí, también, pero en este caso tenemos que resaltar más incluso el vínculo con la familia. Entonces, hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta también los objetivos claros, ser breves y concisos, porque en la telerehabilitación uno no se puede explayar ni tampoco puede como que brindar mucha información, porque pues de toda la información que das, un 10% probablemente es lo que va a captar el paciente porque es una pantalla, entonces es diferente. Y sobre todo, brindar una atención con confianza, porque el paciente que de por sí con una atención presencial muchas veces desconfía de nosotros hasta que poco a poco va ganando empatía, ahora frente a una pantalla pues es más difícil romper el hielo. Entonces tratamos de que nos tengan más confianzas. El trabajo lo manejo de esta forma. En caso de niños,
Bueno, manejo el cuaderno tradicional que manejamos, por ejemplo, en atención presencial también, pero hay una supervisión. Yo hago que el familiar realice el cuaderno y yo voy orientándolo, guiándolo, ¿no? Entonces, incluso hago que graben videos también, ¿no? A ver, va a hacer el ejercicio. Yo en ese momento estoy viendo que lo hace bien, porque yo lo estoy viendo y está bajo mi asesoría. Pero probablemente apagamos la cámara, más tarde dicen vamos a practicar y hacen otra cosa. Entonces, justamente ahí es donde yo redoblo mi seguridad y les digo, mándenme un video a ver de cómo está practicando. Y cuando me envían el video al celular institucional que tenemos, veo y pues ahí realmente me doy cuenta si entendió el ejercicio y si no lo entendió en ese momento, volvemos a reforzar mandándole el video correcto, ¿no? Entonces así tratamos de que no nos desviemos del camino, porque es muy fácil desviarse del camino cuando es la telerehabilitación porque no estás con el paciente. Tratamos también de enviarle dinámicas, hacemos materiales digitales para reforzar las actividades, porque muchas veces no todos los familiares o padres quieren escribir en el cuaderno, ¿no? Porque es como que tedioso de por sí, ¿no? Pero estoy en la terapia, la terapia es para mi hijo, yo no tengo por qué estar, ¿no? Entonces es como que le damos la importancia y también le enviamos materiales digitales para que puedan complementar con los ejercicios. ¿Cuánto es el tiempo que tiene estas sesiones de telerehabilitación? El tiempo, bueno, el tiempo estimado es de media hora, ¿no? De media hora en caso de niños y en caso de adultos de 45 minutos. Justamente me gustaría comentar acerca de lo que se va ganando en la telerehabilitación en adultos, porque pues hace poco hemos implementado lo que es el programa de prevención en estimulación neurocognitiva en adultos mayores. Realmente es un programa que me tiene muy orgullosa porque pues estamos llegando también a provincias en las cuales no hay un tecnólogo médico en terapia de lenguaje, pero sobre todo llegamos a centros de adultos mayores. Entonces hacemos que se agrupen, hacemos dinámicas. ¿Y cuáles son los objetivos? Los objetivos, por ejemplo, son: uno es evitar, ¿no?, los problemas de memoria, tratar de evitar lo que es el estrés, ¿no?, del deterioro cognitivo que siempre tiene el adulto mayor, tratar de vincularlos más con la parte social emotiva, tratar de trabajar la fluidez del habla, a trabajar ejercicios que nos propicien y nos ayuden a mantener la deglución, sobre todo, ¿no? Entonces venimos trabajando diferentes dinámicas, cantamos, bailamos, hacemos muchas dinámicas, pero sobre todo no nos salimos del objetivo, que es básicamente las áreas de terapia de lenguaje. ¿Qué herramientas tecnológicas o plataformas recomiendas para una terapia de lenguaje exitosa de manera virtual? Bueno, actualmente lo más usado y creo que lo que más conocemos es el Zoom, ¿no? La terapia, el programa Zoom. Y es lo que yo recomiendo porque pues podemos ahí trabajar bien en el tema de videos, ¿no?, de la videollamada como tal. Y bueno, en tema de programas en terapia de lenguaje, hoy en día tenemos la inteligencia artificial y cada vez va cobrando más y más y más importancia y va avanzando y avanzando, y eso nos está llevando a que nosotros tengamos también que escalar. Una página que me parece también muy interesante es Neuronap. Pero esta página es por paga, ¿no? Entonces se paga, pero realmente si uno se dedica a la telerehabilitación, pues yo sí tiene recomiendo, que invertir para. Sí, realmente es una inversión, ¿no? Y no solo te va a servir como para la telerehabilitación, porque tienen también hojas materiales para poder imprimirlas y trabajarlas de forma presencial, por ejemplo. O si cuentas con una tablet, poder llevarlo a tu paciente de forma presencial y poder interactuar con él también, ¿no? O sea, no va a ser solo para la telerehabilitación. Está también el WordWall, que es un programa también que te ayuda, por ejemplo, a armar crucigramas, a armar sopa de letras, a armar hasta los juegos de ahorcado, diferentes dinámicas que tú puedas trabajar con tu paciente de forma virtual. Y en realidad hoy en día, pues incluso en la inteligencia artificial como el Adobe Express, podemos crear muñecos que tú le pones tu voz. Tú quieres decirle, por ejemplo, ¿no?, si el niño no te presta atención, no te hace caso, es conductual, por ahí que le puedas grabar al muñeco con una orden que tú quieres que él haga, y probablemente a ti no te haga caso frente a una pantalla, pero ve al muñeco que tanto le gusta, que le está diciendo que haga tal cosa, y lo va a hacer. Hay que buscar estrategias, ¿no? El trabajo, si bien es cierto, también se hace con el paciente, pero el trabajo también empieza mucho con los padres, ¿no? Al menos en niños con problemas de conducta,
empezamos con los padres, ¿no? Hay que cambiar algunas pautas, siempre enfocándonos en terapia del lenguaje, nunca saliéndonos de ahí, ¿no? Yo quiero que tú lo ayudes en la parte expresiva, ok, trabaja ciertas dinámicas con el juego. No, pero es que le gusta jugar solo. No, pero es que tú tienes que aprender a jugar con tu hijo, ¿no? Porque al niño, ¿qué es lo que más le interesa? El juego. Entonces tienes que ingresar por ahí. Entonces tratamos de trabajar mucho con los padres. En la telerehabilitación tiene que ser así porque ellos son el nexo con el tema de la terapia del lenguaje. Si el padre no sabe conectar con su hijo, va a ser muy difícil que nosotros podamos tener también una conexión con el niño porque pues él es nuestro nexo. ¿Cómo ve el futuro de la telerehabilitación en terapia del lenguaje y su impacto en la accesibilidad para quienes más lo necesitan? Realmente tenemos yo siento que tenemos un futuro muy próspero. Hoy en día, como te mencionaba hace un momento, están implementando a nivel nacional muchos teleconsultorios, ¿no? Que nos están facilitando llegar a lugares en los cuales probablemente el paciente no cuenta con internet, no cuenta con un celular o cuenta con un celular pero la señal es bajísima, entonces el paciente puede asistir al teleconsultorio y, como le mencionaba, en vez de encontrar al licenciado ahí presente, va a encontrar la computadora, va a encontrar la cámara y un personal de salud que nos pueda apoyar, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ver cómo está el frenillo sublingual. Entonces, definitivamente a veces si el niño se mueve y todo ello, que yo lo vea por la pantalla, pues te voy a mentir, ¿no? No. Entonces, el profesional de salud que está a cargo ahí me va a ayudar. Se le dan las indicaciones y así es como podemos trabajar y realmente llegar a una buena evaluación, ¿no? Porque a veces desmerecemos una evaluación en telerehabilitación. Ay, pero ¿qué va a poder evaluar bien si es por la pantalla? ¿Qué va a poder evaluar? Por ejemplo, ¿cómo va a evaluar el tono muscular? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pero claro, es que sí, tiene sus limitaciones, pero si encontramos las alternativas para poder superar esas limitaciones, yo considero de que es efectivo. Tenemos unas preguntas realizadas por el público a través de las redes sociales oficiales del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. Perfecto. ¿Está lista para responderlas? Claro que sí. Perfecto. Roberto Alba nos consulta: ¿cómo se evalúa el progreso del paciente en telerehabilitación comparando a una terapia presencial? Bueno, de acuerdo a lo que ya he venido mencionando hace un momento, pues refuerzo con esa pregunta el hecho de que no dista mucho la diferencia entre el tema del trabajo que hay detrás del tratamiento en la terapia presencial con la terapia virtual. ¿A qué me refiero a ello? Por ejemplo, nosotros en terapia presencial manejamos una programación, ¿no? Tenemos que tener nuestros objetivos y de la misma forma en lo que es la telerehabilitación nosotros contamos también con nuestros objetivos, nuestra programación e incluso probablemente sea más sencillo porque tenemos a la mano, como todo es digital, tenemos a la mano toda la historia clínica, ¿no? A veces tenemos la historia del otorrino, del pediatra, del psiquiatra, entonces como que eso también nos ayuda a reforzar toda la idea porque a veces el familiar o el paciente no te cuenta todo. Entonces ahí uno refuerza todo. Entonces se puede decir que vemos los avances o podemos por el tema de la programación también, ¿no? Por ello no dista mucho de la parte presencial. Tenemos una última pregunta, también realizada por el público. Okay. Natalia Ordóñez también nos consulta: ¿es posible que la telerehabilitación en terapia del lenguaje pueda ser igual de efectiva que las sesiones presenciales? Yo considero que la palabra igual no. Cada modalidad tiene sus puntos de vista, ¿sí? Pero yo creo que va ganando cada vez más fuerza porque nos estamos apoyando de diversos recursos, ¿no? Si te das cuenta, a veces decíamos, pero la telerehabilitación es para quien tiene internet, la telerehabilitación es para quien tiene un celular, una laptop, ¿no? Tiene un equipo, pero hoy en día podemos saber que podemos realizar la telerehabilitación con diferentes recursos y poder llegar a todos, ¿no? Entonces, nunca va a igualarse una terapia presencial, eso sí, yo lo tengo claro, hay limitaciones, pero yo considero que es una buena oportunidad y modalidad para las personas que no cuentan con
una terapia presencial o se encuentran a distancia o, por ejemplo, no quieren evitar los traslados. Por ejemplo, un adulto mayor que no puede, que está en cama, no puede estar asistiendo a sus terapias presenciales, tienen que estarlo movilizando en silla de ruedas, subirlo al taxi, el paciente pues se incomoda, es incómodo, todo ello, y hacerlo 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, ese ritmo para un paciente adulto mayor es difícil, ¿no? Entonces ahora vemos que puede simplemente con el hecho de usar el celular o una laptop poder conectarse y hacer la sesión de terapia, entonces nos damos cuenta que hay un beneficio, ¿no? Entonces por eso es que quería dejar en claro que si bien es cierto, no se va a igualar a la terapia presencial, pero tiene muchos beneficios que nos van a apoyar. Todo depende de cómo uno lo vea o desde qué punto lo vea. Agradecemos una vez más a nuestra colega Lucero Espinosa Lévano por compartir la experiencia y conocimiento sobre cómo la telerehabilitación está revolucionando la terapia del lenguaje, marcando un antes y después en la accesibilidad y efectividad de este tratamiento. Muchas gracias, licenciada, y también muy agradecida al Consejo Nacional del Colegio de Tecnólogos Médicos. Realmente para mí es una gran oportunidad de poder evidenciar lo que se va haciendo en terapia del lenguaje, lo que vamos avanzando, y también que cada vez nos estamos poniendo en los ojos de muchas entidades de salud, ¿no? Y eso también nos ayuda mucho como tecnólogos médicos en terapia del lenguaje, que la carrera siga creciendo profesionalmente. Muchas gracias, licenciada, una vez más. A ti, muchas gracias. Los invitamos a estar atentos a nuestras próximas ediciones de Hablemos de Tecnología Médica, donde continuaremos visibilizando la importante labor y el impacto de la tecnología médica. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales oficiales del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú para mantenerse informados sobre nuestras actividades, eventos y contenido. Muchas gracias.